recibimos a Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Buenos días. Buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muy contento de estar acá con ustedes. Y bueno, el tema que nos trae hoy por acá es un tema relacionado con la zona de Guichón, donde una asociación local, ecologista, Guichón por los Bienes Naturales y el Agua, nos envió a fines de la semana pasada una serie de fotografías del vivero que tiene la empresa UPM en esa zona, una instalación industrial verdaderamente, de unas 16 Disculpe que la hectáreas. interrumpa. ¿Es el mismo vivero que en octubre también se había detectado que estaban utilizando unos 11 agroquímicos que no estaban habilitados o no es el mismo? Es esa misma instalación industrial verdaderamente, una fábrica verdaderamente de eucaliptos, que fue establecida ya a fines del año 12 y principios del año 13 y que desde el año 14 presenta problemas. ¿Cómo se detectan estos problemas? Bueno, la gente los detecta especialmente por la situación del lugar, donde el agua del arroyo cambia de color, donde los animales de la zona mueren, donde el ganado, la parte productiva, es afectada por enfermedades o problemas que se les generan a partir especialmente de la toma del agua. Yo les decía, esta es una instalación industrial de 16 hectáreas, una fábrica de eucaliptos que tiene una reserva de agua hacia el lado del arroyo Santana, donde existe todavía el balneario de la zona de Guichón, de la ciudad de Guichón. Ese está situado a unos 11 kilómetros al norte por la ruta 4. Y bueno, en esa instalación los desagües están exactamente hacia el otro lado, hacia una cañada que es afluente del Santana, que forma parte de la cuenca del Queguay, muy cercano a la zona protegida del Queguay. Desde hace años, como decíamos, el vivero de UPM ha generado problemas. Finalmente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca realizó una investigación, se hicieron mediciones, se tomaron muestras y se detectó que la empresa estaba utilizando 17 productos químicos no autorizados para su uso en viveros. Se detectó además que los contaminantes a partir del mal uso de esos elementos químicos estaba llegando a las aguas. ¿Qué son ¿Cuándo fue ese diagnóstico? pesticidas, plaguicidas? Tenés de todo un poco ahí, o sea, hay una serie de productos, algunos de los cuales actualmente están prohibidos, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea. Claro. ¿Cuándo fue el diagnóstico de este tipo de situación, en cuanto a detectar los productos y saber cuáles eran? El análisis químico de los productos se hizo en octubre. Ahora En mayo del año pasado. Mayo del año pasado. Se hicieron ahí las mediciones, participó personal de la empresa para dejar todo en claro que se estaban tomando correctamente. Ahora, perdón, hicieron ¿el los Ministerio análisis. realiza los controles posterior a la denuncia de vecinos o no hay un control previo, digamos, establecido? Lamentablemente parece que no. O sea, los controles se realizaron después de una gran insistencia por parte de los vecinos. Años de pedir que fueran a hacer las inspecciones. Cuando las inspecciones se realizan se descubre esta situación. 17 productos químicos no autorizados que la empresa estaba usando. Se comprueba el daño ambiental, se comprueba la contaminación del agua. El Ministerio de Ambiente dice, le voy a imponer una multa, le envía el informe a UPM. UPM contesta quiere decir no acepta la multa y manda una contestación, no tenemos más noticias sobre esa multa. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dice lo mismo, vamos a multarlos, estuvieron haciendo algo que no podían hacer. Hasta ahí todo correcto. Pero 3 expedientes llegan al Ministerio, solicitudes de la Sociedad de Productores Forestales, para que autoricen esos químicos. Esos químicos fueron autorizados de manera express por el Ministerio y no se habló más de ninguna multa a la empresa por los casi 10 años de mal uso de esos productos. O sea que a pesar del diagnóstico, a pesar del conocimiento de esos productos, a pesar que se iba a implementar una multa, de golpe se termina aceptando el uso de los productos. Exactamente, Daniel, eso fue lo que pasó. O sea, el Ministerio acepta. Nosotros solicitamos la vista de esos expedientes. Se nos dio vista a fines del año pasado, alrededor del 15 de diciembre. Pero solo se nos dio vista a la solicitud de la Sociedad de Productores Forestales, a algunos mails internos que dicen esto hay que apurarlo, tiene que salir rápido, y al informe final que es la resolución del Ministerio autorizando. Los informes técnicos que llevaron a esa autorización fueron declarados confidenciales. Lo que sí pudimos ver en el expediente es que esos informes son solamente de la empresa UPM. O sea, no hay informes técnicos del Ministerio.
No hay ninguno incluido en los 3 expedientes que avalen la decisión. ¿Y cómo afectaría lo que es los objetivos o la producción de UPM el que se le cancelara la posibilidad de utilización de estos tóxicos? O sea, ¿cómo se afectaría económicamente en su producción? Porque evidentemente es lo único que les importa, ¿no? Daniel, ese es un problema absolutamente de UPM. A nosotros lo que nos importa, la situación... No, pero puede, o sea, ese perjuicio puede ser el que genere la presión para que se habilite su uso. Por eso pregunto, Claro, ¿sería importante que el daño si no lo usara para UPM? Entendemos que sí. Okay. Entendemos que si los va a usar, los tiene que usar en forma adecuada. De los expedientes sale y de las resoluciones sale que para usarlos dentro de un vivero, una estructura cerrada, el personal que lo usa debe contar con mamelucos integrales, o sea, desde la capucha hasta los pies, guantes hasta la media manga, botas, antiparras y máscaras N100. Recuerden todos cuando al principio de la pandemia la máscara era la N95. Bueno, esta es N100. ¿Y no lo es todavía usan? más difícil. En todas las fotografías que hemos visto del vivero, jamás hemos visto un equipo de protección. Quizás no lo usaban antes, ahora se lo tendrían que usar. El problema es que si no lo usaron antes, ahí quizás estaría la razón por la cual estudios de la Facultad de Medicina y de otros organismos han detectado la prevalencia de problemas en la piel y problemas respiratorios en el personal del Bueno, vivero. eso te quería consultar. ¿Cuáles son? Daniel hablaba de las consecuencias económicas que les puede traer a la empresa no utilizarlos, pero ¿cuáles son las consecuencias negativas que se están viendo ahora? O sea, ¿qué fue lo que llamó la atención de los vecinos para hacer la denuncia? Y aparte de esto te pregunto, ¿cuáles son las consecuencias a nivel imagen? Porque están utilizando productos que están prohibidos en la comunidad europea, como tú Bueno, decías. el tema es que ahora esos productos, para ellos, ahora están autorizados. Porque en ese procedimiento ultra rápido, express, como nosotros decimos, por el cual nosotros, incluso en un comunicado anterior, decíamos que el ministro Matos debiera de renunciar. Porque si el ministro Matos firmó eso porque lo quería hacer, el presidente debiera de pedirle la renuncia. Y si lo firmó porque lo obligaron, porque lo mandaron, tendría que renunciar después. No, de ninguna manera podemos entender cómo se llega a esa autorización de productos prohibidos en otros lados de esa manera y que después todavía se declare confidencial la parte técnica del Claro, expediente. tú decías que el diagnóstico del tipo de producto fue de mayo del año pasado, pero ¿desde cuándo se están utilizando? ¿Es desde más tiempo? Esos productos se deben estar utilizando desde que se instaló el vivero en por el año eso, 13, sí. o sea, Bien, evidentemente se 10 vienen años. utilizando de hace años. Y a lo que tú preguntabas, Jimena, con relación a lo que se nota, la cañada esa afluente del Santa Ana, esa cañada cambia de color. Esa cañada presenta sedimentos extraños. Los animales alrededor de la cañada, por ejemplo las mulitas y demás, mueren. Toman el agua y al poco tiempo mueren. El ganado es afectado también. Entonces, todo eso son las condiciones que está dejando ese vivero. En cuanto a lo que tú decías, Daniel, de las condiciones económicas, nosotros entendemos que cuando una empresa hace un tipo de cosas como esta, debiera de ser sancionada en primer lugar, parando su actividad hasta que solucione. Porque si no, no hay ningún motivo para que la empresa deje de hacerlo. Es un muy mal precedente que la multa del Ministerio de Ambiente... Claro, convengamos haya que sido las contestada. multas para una empresa de este tipo Claro. son irrisorias. Cambio chico. Desde el punto de Cambio vista chico. económico, las multas son absolutamente irrisorias. Es como que a ti te multaran por exceso de velocidad y te cobraran 20 pesos. Más o menos podemos hablarlo de esa manera para que sea gráfico. Pero no son irrisorias desde el punto de vista de la imagen. Estas empresas quieren mostrar que ellos son ecológicos, que ellos son ambientalmente sanos. Una multa es una mancha en ese récord y eso va en contra de ellos. Ese es el valor que puede tener la multa, pero si la multa se termina sin imponerse, si la propia empresa, mejor dicho, el encargado de relaciones públicas de la empresa sale a decir en Twitter, la empresa UPM no fue multada, entonces no hay precedente. Estamos jugando con lo más caro que tenemos en este país. ¿Y desde el Movimiento Uruguay Sustentable ven alguna otra salida que no sea por el Ministerio de Ganadería? Quizá buscar hablar con legisladores, tratar el tema en el Parlamento. Eso lo ¿Hay algún hacemos siempre. acercamiento? Ese lo hacemos siempre. Nosotros trabajamos mucho con relación a leyes. Hoy estamos trabajando la ley de protección y prevención de incendios, estamos trabajando la ley para la prohibición del fracking. Eso lo hacemos en el Parlamento, pero en este caso son decisiones específicas que debe de tomar el Poder Ejecutivo. Y quizás sea muy bueno esto que estamos haciendo ahora, de que salga de esta manera en un medio masivo como es el de ustedes,
para que la gente se entere de lo que está pasando. Porque cuando salen algunos jerarcas a hablar y dicen, multé a la empresa UPM, todo el mundo boca abajo, y parece que fue así. Pero en realidad lo que se hizo fue enviarle un oficio diciendo se le va a imponer una multa, y la empresa lo contesta aduciendo sus razones. Cuando el Ministerio de Ganadería dice le vamos a imponer una multa, nunca le envió el expediente a la empresa. Y la empresa, en sus comunicaciones empresariales, las comunicaciones que tienen normalmente, están diciendo todos los elementos que utilizamos en el vivero están ahora autorizados. ¿Creen que es, digamos, necesario tener, por ejemplo, no una justicia medioambiental, pero sí dentro del ámbito judicial, un turno que se dedique a los temas medioambientales? Para eso lo primero es que se apruebe la ley de delitos ambientales, que también la estamos trabajando y que está en el Parlamento. Hay varias versiones de esa ley, viene de la legislatura pasada. El actual subsecretario del Ministerio de Ambiente es el redactor de uno de los proyectos. Esa ley abriría ese tipo de cosas, la cual evidentemente tampoco sería demasiado grave para las empresas, pero sería sí grave para las personas que toman las decisiones en las empresas, que las tomarían de otra manera. Puede ser que para algunas personas, lamentablemente en nuestro país, hoy la cárcel no sea algo que sea visto como muy malo, no sea algo que la gente diga, bueno, si voy a la cárcel no pasa nada, no. Pero los gerentes de las empresas, los directivos, son gente que el solo pensar en ir a la cárcel les saca mucho las ganas de hacer cosas mal. Entendemos que ahí hay una presión posible de hacer y que es necesario hacerla. También la presión tiene que estar hacia las autoridades para que se impongan, para que no cedan ante las presiones de la empresa. La empresa fue muy seria cuando dijo, si no nos autorizan esto, deberemos despedir a la gente. O sea, atacan por el lado del trabajo, atacan por todos los lados, presionan por todos los lados. Pero nosotros lo que vemos es que ceder ante esas presiones nos hace perder los recursos más importantes que tiene el país. El agua, el suelo, el aire. Eso es la base de cualquier estructura productiva que se quiera hacer. ¿Y como movimiento tienen algún planteo de encuentro ante el Ministerio de Ganadería ahora o no? Estamos estudiando, nosotros solicitamos autorización para ver el expediente, recibimos, como yo les decía, solamente la parte inicial y la parte final. Ahora vamos a tener que, lamentablemente, ir a un juicio para solicitar esa información. Y cuando tengamos la información y la hayamos podido estudiar, entonces sí veremos qué cosas hacer hacia adelante. Sí. Digo ganadería o medio ambiente, ¿no? También, cualquiera. Tenemos contactos en los dos ministerios. El tema es que no podemos actuar hasta no estar seguros de qué fue lo que se hizo y cómo se hizo. Cuando se nos niega la información, esto nos atrasa 2 meses. La ley le da al ministerio 20 días para respondernos y puede solicitar 20 días más, lo cual hace normalmente diciendo que está sobrecargado de trabajo. 20 días hábiles son 2 meses. Cuando te niegan una parte de la información, tenés que ver cómo haces para ir a un juicio, tenés que ir al juicio, con abogado evidentemente, tenés que hacer todo eso, que no tenemos problema de hacerlo, es más, lo hemos hecho muchísimas veces y normalmente le ganamos, porque no tienen derecho a prohibirnos ver esa información. Viñas, le cambio de tema. ¿Qué posición tiene el movimiento respecto al proyecto Neptuno? Parecida a la que tenemos en esto. O sea, no podemos definir específicamente qué nos parece el proyecto Neptuno desde el punto de vista técnico hasta no tener los informes técnicos. Solicitamos también los informes técnicos a la OCE. Había una declaración del ministro Peña. La planta potabilizadora de agua en Canelones. Sí, que no habíamos dicho que es un proyecto de una planta potabilizadora de agua salada en Canelones. En San José. En San José, perdón. En Arasatí, zona donde la semana pasada estaba mostrando las fotografías de las cianobacterias en la costa. Entonces, entendemos sí que el proyecto es muy caro. Entendemos sí que habría que ver cómo se va a manejar, pero no es esa la parte más importante. Lo más importante es cuáles son las consecuencias ambientales y cuál es el verdadero valor que puede tener ese proyecto. Hacerlo en la forma que se piensa hacer, a través de una empresa privada y demás. Es necesario hacer algo, ¿no? Coincidimos que, el tema del suministro de agua. El tema del suministro del agua de Montevideo ha estado pendiente de un solo punto, que es la unidad potabilizadora que tiene la OCE en Aguas Blancas. Eso verdaderamente desde el punto de vista estratégico, digamos, es un riesgo, no se debiera de permitir. Hay otras fuentes, los informes de los años 70 muestran
fuentes fuera del Santa Lucía que pueden servir como secundarias, e incluso en los informes del año 70, hablamos de más de 50 años atrás, en esos informes ya se hablaba de Arasatí. Y se descartó Arasatí por el costo y por la salinidad. Ahora se vuelve a hablar de Arasatí y ahí tenemos varios inconvenientes. No sabemos cuáles son los efectos ambientales del proyecto, porque como yo estaba diciendo, pedimos la información, especialmente queríamos tener acceso a 4 informes de las gerencias técnicas que el ministro Peña expresó públicamente existen, y la OCE no nos los entregó. La OCE solo nos entregó el proyecto preliminar en un CD que lamentablemente está corrupto y ni siquiera se puede leer. Tenemos que volver a la OCE a pedir esa información. Es muy lento. ¿Qué es un CD corrupto que no se puede leer? Un CD en que los datos están mal y el lector no puede acceder a ellos. El archivo está corrupto, el archivo está mal. O sea, no puede ser leído. Fue mal copiado, evidentemente. Nosotros cuando fuimos a retirar la información, en este caso fui yo personalmente, le dije, ¿no me permitís poner un pendrive y lo sacamos directo a un pendrive? No, me dice, usted lo tiene acá en el CD. Y firmé que recibía el CD. Lo llevo, le digo, ¿podemos probarlo? No tengo lectora. Lo llevo a mi oficina, lo coloco, no se puede leer. Lo llevo a otra computadora, lo coloco, no se puede leer. Lamentablemente, acceder a la información para poder tener una opinión fundada sobre el proyecto, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, ya sabemos, es caro. Desde el punto de vista operacional, complicado. Desde el punto de vista ambiental, no tenemos la información. Muy bien. Raúl Viñas, bueno, muchas gracias por estar en esta Gracias, mañana. Leo. Un placer, muchas gracias.